¿Cómo están, ignorantes? Aquí su ignorante favorito, el profesor El Cleta. Y bueno, esta va a ser una nueva sección de mi canal de YouTube en la que vamos a hablar sobre cosas que todos ignoramos, pero que son interesantes saber, según yo. Entonces, como profesor de matemática, hay una pregunta que siempre me hacen, que es la siguiente. Profe, ¿para qué sirven las matemáticas? Profe, pero yo no quiero ser científica. Ya, igual tenéis razón, porque no todas las personas quieren estar años estudiando matemáticas súper complejas, física súper compleja para entender la física de las partículas o cómo llevar un cohete al espacio o cosas así. Quizá eres artista y la pena es tu arte. Y no te basta con que tu juzgando o tu iPhone no sean reales. Entonces, hay más fuentes de tristeza y podríamos ocupar la matemática para descubrir más cosas tristes en la vida real. ¿Se podrá? Y si se puede. No, pero la idea siempre es que no veamos la matemática como con el fin de descubrir o hacer algo demasiado complejo como lo que estábamos hablando antes, sino que también se pueden hacer cosas muy útiles y no tan complejas, que solamente necesitan matemática en el colegio, para comprender mejor la realidad en la que estamos, la cagada que está quedando ahora, y eso sirve también para tomar mejores decisiones para el futuro o también para ver cómo consecuencias sobre lo que hacemos en el ambiente o otra especie o nosotros mismos también comunidad, y así motivarnos para armar una guerrilla popular lo más pronto posible. Si eres mi estudiante, por favor no le mostré este video a tu mamá o me van a echar del colegio. Así que bueno, el otro día estaba en el baño pensando y me pregunté, ¿se va a acabar la comida para todos en algún momento? Y si es así, ¿cuándo? Entonces bueno, en este video vamos a resolver esa pregunta y para eso necesitamos los siguientes ingredientes de nuestra receta. 1. ¿Cuál es la comida que nos da más cantidad de proteína por terreno al año? 2. ¿Cuál es la comida que necesita menos agua para ser plantada? 3. Cantidad de comida que necesita una persona al año. 4. Cantidad de personas en el mundo. 5. El terreno total cultivable en el mundo. 6. ¿Cómo evoluciona la cantidad de personas en el mundo? 7. ¿Cómo evoluciona la cantidad de terreno cultivable en el mundo? 8. Una pizca de resentimiento. Y 9. Matemática de colegio. Soy el Chef Cleta y ahora les voy a explicar por qué necesitamos todo eso para calcular nuestra respuesta. Primero necesitamos la superficie total para saber cuánto alimento podemos meter en toda esa superficie total. Pero ojo, no podemos meter alimento en nuestro desierto, así que tenemos que calcular la superficie cultivable. Eso es simplemente un porcentaje. Primera cosa matemática que tenemos que ocupar. Ahora ya tenemos que haber seleccionado el alimento que queríamos ocupar. Tiene que ser el alimento más eficiente, el que requiere menos agua y el que dé más comida por terreno. Para eso tenemos que investigar y encontrar ese alimento, porque vamos a plantar toda la superficie cultivable con ese alimento para ver cuántas personas podemos alimentar con ese alimento que es el más barato y el que produce más comida. Para eso necesitamos saber cuánto alimento nos da, por ejemplo, una hectárea. Tenemos que tratar de encontrar ese dato. Si sabemos cuánto alimento nos da una hectárea, podemos aplicar una proporción y podemos obtener cuánto alimento nos da toda la superficie cultivable si es que tenemos la superficie cultivable. Entonces, una vez que tenemos todo el alimento que nos puede dar la superficie cultivable, podemos suponer que una persona, por ejemplo, come 50 gramos de ese alimento al día y podríamos calcular todas las personas que podríamos alimentar con esa superficie cultivable llena de ese alimento que nosotros seleccionamos, por ejemplo, en cierto año. Ahí tendríamos un dato. Entonces hacemos lo mismo. Las personas que podemos alimentar con ese alimento que nosotros seleccionamos, con la superficie cultivable que hay hoy en día, porque quizás la superficie cultivable va aumentando. Ahí tendríamos dos datos: tiempo de antes y personas que podíamos alimentar en ese entonces. Tiempo de hoy y personas que podemos alimentar hoy. Ahí tenemos una ecuación de la recta. Eso es interesante. Tenemos otra ecuación de la recta. Las personas reales que habían antes y las personas reales que hay hoy. Y fíjense que aquí tenemos dos datos, una ecuación de la recta, una ecuación de la recta. Si tenemos dos ecuaciones de la recta, podemos encontrar el punto de intersección. ¿Qué significaría el punto de intersección en este caso? Fíjense que esta ecuación de la recta me estaría diciendo
las personas que nosotros podemos alimentar. Y estas son las personas que hay. Fíjense que si las personas que podemos alimentar van así, y las personas que realmente hay van así, en algún momento puede que se intersecten. Y en ese punto va a ser cuando las personas que podamos alimentar sean exactamente las personas que hay. En más años en el futuro probablemente no haya suficientes alimentos para alimentar a las personas que hayan. Entonces, si calculamos ese punto de intersección, podríamos tener el tiempo en el que eso va a suceder, y eso es lo que queremos. Así que ahora a investigar los datos en el internet, porque ahí está todo. Ya, entonces queremos encontrar el alimento más bacán de la vida para poder hacer nuestro ejercicio, y necesitamos el alimento que ocupe menos terreno para producir la mayor cantidad de comida posible y que ocupe menos agua, el más eficiente, porque queremos ver cuánto tiempo duramos aquí, lo máximo posible, y para eso necesitamos el alimento más eficiente. Veamos la carne, que a la gente le gusta la carne en general, entonces veamos cómo es su producción. Tenemos por ejemplo aquí, hablando de una página argentina, nos dicen que los pibes hicieron bien los deberes y sacaron ¿cuánto? 250 kilos de carne vacuna por hectárea. Ya, eso están diciendo que es harto. Y claro que es harto. Entonces, eso es más o menos lo que sacas con carne, 250 kilos de carne por hectárea al año. También, como otra fuente de información, en Gentío Forestal, que es parte del Ministerio de Agricultura en Chile, sacaron una página en la que hacen un estudio de más o menos cuánto sacan de carne por hectárea al año, considerando los últimos 4 años, y en promedio. Entonces, por ejemplo, miren, acá salen algunos datos. Dice que la producción anual de peso vivo en este sistema de producción, porque hay distintos sistemas de producción que tienen tendencia a producir distinta cantidad de carne, sacan 160 kilos por hectárea al año, hasta 230 kilos por hectárea al año. Entre eso está variando más o menos cuánto sacan, 160, 230, hay algunas que sacan más y uno que sacó 400. Pero en general están variando entre eso, entre 100. Mira, acá hay uno por ejemplo que sacó 360 más o menos, peso vivo por hectárea. Ojo que el peso vivo no es la carne que uno se come, el peso vivo es el animal entero, con huesos, con órganos, todo. Entonces, estuve averiguando y más o menos un 55% del peso vivo es lo que se come del animal. Ahora, cuando nosotros comemos carne, el 30% son proteínas. Entonces vamos a sacar el 55% y después a eso le vamos a sacar el 30% para tener la cantidad de proteínas por hectárea con producción de carne. Vamos a ocupar un promedio de 230 kilos por hectárea, porque acá habían de 160, 180, 200, 230 y algunos de 300. Entonces vamos a ocupar 230. Yo lo hice, es una estimación nomás. 55% del 26% de 230 y me dio 30 kilos de carne, de proteína, perdón, por hectárea al año. O sea, en una hectárea, en un terreno de 100%, tú produces 30 kilos de proteína de carne. Ya, dejemos ese dato ahí. Ah, ojo, hay que tener en consideración, sí, que a los animales, miren, se les alimenta con 2 kilos de avena al día, 0,18 kilos de harina de pescado y 6,5 kilos de alfalfa al día. O sea que para producir esos 30 kilos de carne, de proteína, no de carne, de proteína, tuviste que haberle dado todos los días a todos esos animales un montón de alfalfa, un montón de avena y un montón de harina de pescado. Así que no es... estás gastando un montón de comida para poder tener menos comida en el fondo. Ya, veamos otro alimento, por ejemplo, la lenteja. Aquí tenemos una cosa de la ODEPA, que es una organización del Ministerio de Agricultura, y nos hacen un reporte más o menos en la lenteja y cómo ha sido la producción en el mundo, y dice que se producen alrededor de 10,4 quintales por hectárea. Un quintal son 100 kilos, por tanto 10 quintales son más o menos 1000 kilos por hectárea. Y las lentejas más o menos 30% son proteína. El 30% de 1000 es 300. Así que tenemos que las lentejas, más o menos el promedio mundial, son 300 kilos de proteína por hectárea. La carne son 30. O sea que las lentejas producen 10 veces más de proteína en el mismo terreno que la carne. Más o menos, 10 veces más. No solo eso, sino que en un estudio de la FAO, que es la parte que se preocupa de la agricultura de la ONU,
o sea, una organización gigante que tiene datos de todos los países del mundo, nos dicen que un kilo de carne necesita 10 veces más agua que un kilo de lentejas. O sea que no solamente produces 10 veces menos comida, sino que necesitáis 10 veces más agua. Acá también hay un estudio que hizo Mekonen, en el que tiene distintos alimentos y nos dice, por ejemplo, acá la cantidad de agua que necesita cada gramo de proteína. Fíjense que en los pulses, que son las lentejas, necesitamos 19 litros por cada gramo de proteína. Miren en la carne, 112 litros. O sea que es mucha la cantidad de agua que necesitamos para producir. De hecho, el alimento que tiene menos, fíjense, son los pulses, que son los porotos, la lenteja y eso, y la arveja, y oil crops, que estos son, por ejemplo, ¿cómo se llaman esto? Los porotos de soya y otras cosas más. Las semillas de maravilla. Bueno, también acá hay otro estudio que no habla, lo voy a dejar en los comentarios, que no habla de que entre un 14 y un 18 de las emisiones de invernadero son producidas por la industria de la carne. Entonces no solamente tenemos poca comida ni mucha agua, sino que también contaminamos un montón. Así que ya, sabemos que la carne no hay que ocuparla, porque si ocupáramos la carne no podríamos alimentar a nadie, sino que hay que ocupar, en este caso, las lentejas. Ahora, hay otro tipo de legumbres, sí, también tenemos los porotos negros, los porotos de soya, pero yo estuve revisando más o menos la producción por hectárea de todas estas legumbres y la lenteja es uno de los que tiene más. Así que vamos a ocupar las lentejas. Ya. Necesitamos otros datos, porque si queremos llenar la tierra de lentejas, necesitamos saber cuánto porcentaje de la superficie podemos plantar con lentejas. Y hay una definición que es la tierra cultivable o tierra arable también en inglés, en la que es un dato en el fondo que nos dice cuánto porcentaje de la tierra se puede cultivar en ese año. Si se fijan, es como una recta, como que, o sea, no una recta, pero podríamos aproximar esto como una recta, fíjense en el mouse, como así. ¿Se fijan? No es tanto chamullo. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a considerar 2 puntos y vamos a hacer una recta que pase por esos 2 puntos, y ahí quizás nos podría decir la recta, no sé, pues cuánto va a ser el porcentaje de tierra arable en tantos años, porque se supone que lamentablemente vamos talando árboles y eso va haciendo que haya más superficie para cultivar. Así que vamos a tomar el dato de 1965 que dice que un 10% más o menos es de la superficie de tierra arable, o el que podemos plantar cosas, y el del 2016, que es un 11,06. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la población total en esos 2 años. Entonces aquí en el 1965 también tenemos un dato que es 3.323, y en el 2016 vamos a ocupar, porque no hay más datos para la tierra arable, 7.424. Con esos 2 datos vamos a hacer una ecuación de la recta también. Y si se fijan, la evolución de la población humana en los últimos años sí ha seguido como una línea recta, así que podemos suponer que va a seguir siendo así unos años más. Quizás no, pero vamos a suponer que sí. Necesitamos el dato de cuánta comida se pierde. Y bueno, acá hay un documento que se llama Pérdida y Desperdicios de los Alimentos, y nos dice que más o menos un 40% de los países en desarrollo se pierde. Y harta información sobre eso. La FAO sacó unos estudios en los que decía que el 33% se pierde, entonces no está tan alejado. Vamos a asumir un 40%, así como un caso más o menos malo. En todo caso, el estudio que sacaron el 33% fue el 2011 y volvieron a hacer uno el 2018, si no me equivoco. Voy a poner el link abajo y ahí baja un poco ese porcentaje. Pero vamos a asumir 40%. Gente que bota mucha comida. Y lo último que necesitamos, esto que está en azul acá, que es la superficie total de tierra en el planeta. O sea, no de agua, que son 148... no sé cómo decir ese número, pero ese número va de ahí, 148940000 kilómetros cuadrados. Y con eso, con todos esos datos que tenemos, ya podemos saber lo que necesitamos, que es cuando ya no vamos a tener comida. Así que démosle. Bueno, entonces, como vemos, aquí está la información que hemos encontrado en la internet. Aquí salen los quintales métricos por hectárea, que al multiplicarlos por 100 tenemos kilogramos por hectárea, por 100 más tenemos kilogramos por kilómetro cuadrado. Y todos los datos que hemos ido sacando anteriormente están acá, por ejemplo, el consumo humano. Yo puse un humano 200 lentejas
diaria, para que así tenga más o menos 55 gramos de proteína, que era lo que habíamos dicho que, no sé si lo dije, pero es la dosis que se supone que es como para una persona que pesa como unos 60 kilos más o menos. Estamos suponiendo entonces que todos los humanos pesan eso. Estamos también en ese sentido, eso es el consumo diario. Para tener el consumo al año, multiplicamos por 365, nos dan 73 kilos por humano. La superficie de la Tierra, ahí tenemos el dato. Y la pérdida de alimentos, 40% lo vamos a hacer con esto. ¿Y qué hacemos ahora entonces? Tenemos la tierra cultivable, en 1965, en 2016. Sacamos el 10% de la superficie de la tierra, nos da esto de acá y nos da esto de acá para el 2016. Luego, como tenemos esta cantidad de kilómetros, ¿cierto? Vamos a ver cuántos kilos de lenteja caen en esos kilómetros. ¿Cómo hacemos eso? Porque sabemos cuántos kilos caen por kilómetro cuadrado. Entonces, si tenemos esa cantidad de kilómetros cuadrados, lo multiplicamos por la cantidad de kilos que produce un kilómetro cuadrado y nos da la cantidad de kilos total. Acá también lo tenemos. Luego, si tenemos esta cantidad de kilos totales que podemos sacar de la superficie terrestre, que es un número gigantesco, para pasar de aquí al otro lado, lo único que hice fue multiplicar por 0,6. Este número de acá lo multiplicamos por 0,6. Estamos haciendo la suposición de que perdemos el 40% de la comida. Entonces tenemos esto de acá y esto de acá en el 2016. Y luego, si tenemos esta cantidad de kilos y cada humano tiene que comerse 73 en un año, entonces ¿qué hacemos con este? Hay que dividirlo simplemente por 73 y nos da este número gigante, que si fijan son 12.000 millones, que es la cantidad de humanos que podríamos alimentar con este terreno, ocupándolo todo lleno de lentejas. Entonces son 12.000 millones de humanos. Eso es la capacidad que tiene el planeta en 1965. Y hay 3.000 millones en 1965. En 2016 hay 7.000 millones. Y la capacidad de alimentación en el 2016 es de 14.000 millones. Entonces fíjense que no subió mucho, pero subió más del doble lo humano. Entonces tenemos dos puntos acá. Fíjense. Tenemos el tiempo, coma, o sea, el año, coma, la cantidad de humanos que podemos alimentar, el año, coma, la cantidad de humanos que podemos alimentar, año, los humanos que hay, año, los humanos que hay. Hacemos ecuación de la recta y estamos ready. Y tenemos el año. Entonces vamos a hacer eso ahora. Llegamos a la parte final. Y la más triste, porque fíjense que aquí tenemos los puntos A, B, C, D graficados, los que les dije que le vamos a sacar la ecuación de la recta. Y fíjense que la recta de arriba es lo que me dice cómo va a ir evolucionando la superficie cultivable si suponemos que sigue el patrón de los últimos 50 años. Y la recta de abajo es lo que me dice la evolución de lo humano si es que sigue con el patrón de los últimos 50 años también. O sea, si seguimos repitiendo los últimos 50 años, ¿qué va a pasar aquí en el punto E? La recta de abajo me va a decir cuántos humanos hay. Y la recta me dice, la de arriba, cuántos humanos podemos alimentar. Entonces fíjense, la recta de abajo supera a la recta de arriba. O sea que no vamos a tener suficiente comida. Esta es la comida, digamos. Menos comida que la cantidad de humanos. ¿Y en qué año va a ser eso? Bueno, podemos ver el punto E. Y aquí está, fíjense, 2136. O sea que en el año 2136 ya no vamos a tener suficiente comida, aunque queramos. Es distinto ahora, por ejemplo, que se pierde un montón de comida y hay un montón de gente con hambre, pero es como por un tema de mala gestión mundial. Pero ni siquiera con la mejor gestión mundial en ese momento vamos a tener suficiente comida. O sea que después va a empezar a morir gente de hambre sí o sí porque no va a alcanzar. Los recursos no van a alcanzar. Y en ese entonces se supone que deberían haber 17.000 millones de humanos. Ahora igual hay hartos modelos que dicen que la población ya va a llegar a un límite como en el 2100 y después se va a mantener como con entre 11.000 y 13.000 millones de años. Así que se supone que no vamos a llegar a ese punto. Pero, quién sabe. Así que, bueno, eso es lo que podemos saber con la matemática. Podemos saber cuándo se nos va a acabar la comida en la Tierra. Y si uno se pone a pensar, porque al menos a mí me pasaba cuando era más cabro chico, que yo pensé que nunca se iba a acabar la comida. Pero solamente sabiendo multiplicar, sacar porcentaje y ecuación de la recta, uno puede llegar a este tipo de información. Que
quizás no es como que nos vaya a servir para, no sé, comprar pan, saber esto, pero sí nos puede servir para darnos cuenta que estamos haciendo, porque si se nos va a acabar la comida en el 2136, o sea, en 100 años, más o menos, significa que no estamos haciendo las cosas muy bien. Y eso nos debería hacer pensar en qué deberíamos hacer mejor como sociedad, qué deberíamos cambiar, porque claramente no está funcionando.